5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia. Esta es una producción de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la misma institución. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra, académico del CIALC UNAM. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Revolución Mexicana. El día 20 de noviembre, los mexicanos recordamos un hecho que transformó la vida de nuestro país y lo transformó de manera radical y marcó todo el siglo XX, que es justamente la lucha armada por derrocar a una tiranía que había durado más de 30 años y que ya había centralizado el poder y que no se daba cuenta de que la sociedad que gobernaba se había transformado en muchas maneras. Se había transformado económicamente, se había transformado socialmente, se había transformado regionalmente y también se había transformado en su forma de concebir la vida pública, de concebir la política, de concebir la participación de la ciudadanía en los hechos públicos. Y ese movimiento, que abarcó una parte amplísima del territorio mexicano, tuvo un lugar muy importante la frontera México-Estados Unidos y, por otra parte, el gobierno norteamericano. Ya desde antes de que estableciera la lucha armada, movimientos mexicanos que buscaban cambiar la situación del gobierno habían encontrado en los Estados Unidos espacios privilegiados en varios sentidos. Por una parte, la influencia de algunas ideas radicales que buscaban la democratización de la vida pública. Por otra parte, espacios en donde podían reunirse, escribir, publicar, para luego enviar al territorio mexicano artículos, periódicos que pudieran generar algo de conciencia sobre necesidades de cambio. Y también un espacio en donde se podían comprar armas, se podían ir almacenando armas para la eventual lucha armada justamente. Y además, cuando hubo los primeros escarceos, los primeros momentos en que se cruzó bala entre revolucionarios y el gobierno federal, algunos de los mexicanos huyeron hacia el otro lado de la frontera. Y ahí encontraron un cierto refugio. Por ejemplo, el mismo caso de Francisco I. Madero, el gran dirigente de la primera etapa de la Revolución Mexicana, ese gran demócrata mexicano, se fue a los Estados Unidos después de haber sido objeto de una muy fuerte presión por parte del gobierno mexicano durante la campaña electoral de 1910. Entonces, los Estados Unidos han tenido un papel importante. Pero también el gobierno norteamericano se dio un papel protagónico en este proceso que fue la Revolución Mexicana. Por una parte, se asoció, esto es indiscutible, con el gobierno de Porfirio Díaz. Y ahí detuvieron en el lado norteamericano, detuvieron a algunos de los dirigentes sociales y políticos, como por ejemplo los hermanos Magón, uno de los cuales murió en una cárcel en los Estados Unidos. Por otra parte, se asociaron y de alguna manera apoyaron los esfuerzos del gobierno federal. No es casual, por otra parte, que la lucha armada se haya iniciado en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza entre México y los Estados Unidos. El resultado de esa batalla determinó en buena medida la caída del gobierno de Porfirio Díaz. Pero decía, el gobierno norteamericano fue involucrándose por varias razones.
siempre para los Estados Unidos lo que sucede del lado mexicano de la frontera es un motivo de preocupación por razones de seguridad, por razones políticas, por razones sociales. Y más cuando, por ejemplo, en algún momento de la lucha revolucionaria, el gran jefe revolucionario Francisco Villa, que se convirtió en un personaje que de película, literalmente, que algunas compañías norteamericanas contrataron para grabar sus luchas, sus embates armados en contra de los enemigos. Aún Francisco Villa invadió Columbus en Nuevo México, si no me equivoco. Y eso generó una expedición punitiva por gran parte del gobierno norteamericano para castigar, para detener a Villa. Obvio es decir que esa búsqueda no tuvo éxito a pesar de que estaba encabezada por el general Pershing, el general más importante de las tropas norteamericanas. Para 1914 el gobierno norteamericano estaba muy preocupado por lo que sucedía en México y entonces buscó de alguna manera tratar de resolver, tratar de inmiscuirse en lo que denominó el embrollo mexicano. Y lo hizo de varias maneras. Por una parte, apoyó un golpe contrarrevolucionario en contra del gobierno elegido constitucionalmente de Francisco Madero y apoyó un golpe de Estado que llevó a Victoriano Huerta al poder. Después hizo una invasión al puerto de Veracruz, el puerto más importante de México, el cual tomó por las armas en lucha en contra de un hecho nimio que había sucedido en un conflicto entre unos marineros borrachos y unos guardias mexicanos. Y eso llevó escalando el tema de la defensa del gobierno norteamericano de los intereses de sus compañías. Y esto fue muy claro cuando en 1917 los mexicanos tratan de recuperar la propiedad del subsuelo, entre otras materias que se producían ahí. Estaba el petróleo que estaba adquiriendo un papel muy importante, sobre todo en ese momento en que los norteamericanos ingresan a la llamada Gran Guerra entonces y que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. En fin, la lucha que marcó la vida de México en el siglo XX, la lucha que ha marcado en buena medida muchas de las características sociales y políticas de nuestro país, fue una lucha de la cual no estuvieron ausentes los norteamericanos y los Estados Unidos ofrecieron también un espacio de refugio a muchos mexicanos que huyeron de la violencia. Con esto terminamos esta cápsula. Les agradezco su atención. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos vemos en la próxima.